Como es habitual, cada día jueves nos encontramos o nos reencontramos con el historiador Héctor Giaconi. Bueno, hoy otro tema que tiene su historia. Vamos a hablar del reloj de la iglesia catedral. ¿Y por qué digo tiene su historia? Él la va a contar. Héctor, buen día. Buenos días, Raúl, buenos días para toda la audiencia. Como siempre es un placer compartir estos encuentros con la historia lugareña, ¿no? Y bueno, efectivamente el reloj de la iglesia es un patrimonio histórico de la comunidad muy importante, y bueno, la idea hoy es recordar ese espacio o ese artefacto, podemos decir, y también el espacio de la torre de la iglesia, que también tiene su rica historia, y al mismo tiempo de recordar el reloj, recordar a un personaje muy singular que tuvo 9 de julio, que fue la primera persona que se ocupó de atender el funcionamiento de ese histórico reloj, que durante más de 40 años aseguró la marcha del reloj, que hoy, bueno, hoy no está funcionando, y que fue un personaje muy singular por su vida en sí misma, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar primero algo, vamos a comentar algo sobre el reloj, ¿no? El reloj de la iglesia es una pieza muy interesante porque en principio es el único reloj de torre que actualmente tiene 9 de julio, ¿no es cierto? Es una pieza de aproximadamente, digamos, un modelo de la década de 1890. No podemos saber con exactitud la fecha de fabricación, sí la de compra, ¿no es cierto? El reloj fue comprado en 1894. En ese año Antonio Maya, el fundador de Carlos Casares, y al mismo tiempo uno de los primeros pobladores del 9 de julio, una persona muy ligada a la historia del 9 de julio, ofreció a la municipalidad del 9 de julio en donación ese reloj. Le fue aceptado, y de hecho la municipalidad suscribió una ordenanza en la cual determina que debe ser considerada como hora oficial de la ciudad del 9 de julio la hora que marca el reloj de la iglesia. Esa ordenanza creo que nunca se derogó, así que bueno, igualmente las ordenanzas se derogan por falta de utilidad, pero como es, si hoy fue la hora oficial la que marca el reloj, estamos en un problema. Pero bueno, ese reloj es una pieza interesante porque, según el mismo Ramón Fenol, al que nos vamos a ocupar ahora, el relojero, era una pieza sencilla en su complejidad, pero al mismo tiempo una pieza interesante por la precisión que daba. ¿Qué ocurre? Don Ramón Fenol era un inmigrante español que en realidad muchos, los que lo recuerdan, sin duda hay personas que lo conocieron, porque él, además de su actividad como relojero, era peluquero. Él vivió en la calle Robio, entre Bartolomé Mitre y La Rioja, sobre la vereda, digamos, donde está la imprenta El Porvenir de la familia Galuppi, claro, contiguo. Él le alquiló la casa a una familia muy remota en el tiempo Belvedere, que no sé si quedarán descendientes del 9 de julio. Él alquiló durante mucho tiempo esa propiedad, y tenía su tallercito de relojería y al mismo tiempo el sillón de peluquero. Era peluquero y relojero al mismo tiempo. Todas sus herramientas a un costadito en una mesa con una luz bastante fuerte. De hecho, hay una foto muy interesante que está en la municipalidad junto a la ficha de catastro de esa propiedad, en la cual se lo ve la inconfundible figura. Es una foto tomada en 1939-40, está adosada a la ficha catastral de esa casa, donde se lo ve en el local, en la puerta, a don Ramón asomado con su típico guardapolvo blanco. Él tenía siempre un guardapolvo blanco muy impecable. Bien, cuando viene don Ramón Fenol, inmigrante, él había estado en la guerra de Cuba, había vivido en Argelia, por eso que tenía un acento francés. Muchos pensaban que era francés. Él en realidad no era francés, era español, pero como había vivido en Argelia, su lengua había sido, además del español, había sido más la lengua del francés, por eso lo dominaba, y además lo tenía como acento, como incorporado. Cuando él llega, en 1912, se encuentra que el reloj de la iglesia no funcionaba. Entonces se entrevista con Nicolás Robio, el intendente de turno, y le ofrece la posibilidad de hacerlo funcionar. Cuando él sube a la torre, constató
lo mismo que reproduce Buenaventura Vita cuando cuenta la historia de la instalación de ese reloj, que el problema no era la maquinaria del reloj, sino cómo lo habían instalado, porque ya desde el inicio, cuando se lo instala en la torre en 1896 el reloj no daba la misma hora en los cuadrantes. Había un cuadrante que marcaba una diferencia de minutos, no sé la cantidad de minutos, pero daba una diferencia de minutos. Según Ramón Fenol, él cuando lo examina dice, yo lo puedo arreglar el reloj. Entonces Robio le ofrece que si él era capaz de arreglarlo y de mantenerlo, se convirtiera en el primer relojero que iba a ocuparse de mantener el reloj de la iglesia. Entonces él, con los conocimientos de mecánica que había adquirido en Argelia, cuando había vivido ahí, los aplica, de mecánica y de relojería, y no solo lo puso en funcionamiento, sino garantizó que marchara de una manera conveniente durante unos 40 años o tal vez un poco más. Según él, era el reloj de la torre de la iglesia era un reloj de procedencia inglesa, pero no estaba seguro, ¿no? Como tampoco de la fecha de fabricación. Él se ocupó de la reparación y además, como él cuando fue entrando en años, ¿no es cierto?, entendía de que tenía que dejar un discípulo, alguien que pudiera continuar después cuando él faltara reparándolo, porque tenía sus secretos. Es un reloj de un funcionamiento sencillo con el sistema de pesa, el reloj clásico de torre, que a diferencia de los relojes mecánicos convencionales requiere un mantenimiento frecuente, que era lo que él hacía. Él tenía un sueldo que se lo abonaba a la municipalidad como encargado del reloj de la iglesia, un sueldo que se le había otorgado en su momento por decreto, de una forma muy correcta, y él se ocupaba semanalmente o cada 2 o 3 veces por semana de ir y constatar que todo estuviera marchando convenientemente. Y cuando él ya se notó muy anciano y que no iba a poder continuar, dejó un discípulo, a Julio de Lía, que durante muchos años también él se ocupó de la reparación del reloj de la iglesia. El reloj de la iglesia del 9 de julio es, como decíamos, una pieza muy interesante. Hoy en día la tecnología ha hecho que existan sistemas de mecanización, de relojes, hay incluso equipos de personas que se ocupan de reparar estos relojes de torre, ¿no? Don Ramón Fenol, este español afrancesado, que quienes lo conocieron decían que era una persona de una gran cultura, de una formación muy sólida y además sumamente fino en sus formas, en sus maneras, muy cuidado. Él lo reparaba el reloj de la manera tal vez muy rudimentaria, pero aún así garantizó que el reloj funcione durante muchas décadas. Y hacemos también el llamado, porque tal vez algún oyente que se anime, sería interesante encarar un proyecto para hacer que el reloj de la catedral vuelva a funcionar, porque sería muy interesante que vuelva a marcar las horas como lo marcó durante muchísimos años, que fue referencia para la comunidad, y además porque es una pieza, como decíamos, de un gran valor histórico. Bueno, otra linda historia, historia lugareña si las hay, el reloj de la catedral. Sería bueno, ¿no?, que algún relojero del 9 de julio tenga algún contacto con gente de algún lado para poderlo solucionar. Héctor, muchísimas gracias. Nos reencontramos después de la fiesta. Buen fin de año. Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes y los mejores deseos para el año que se inicia.